está, ahí está. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Estamos aquí en Maranata. Hoy es domingo 3 de octubre del 2021. Estamos aquí para darle las gracias al Señor por otro día más de usarnos. Ojalá y el Señor exprese todo lo que tenga que expresar a través de la palabra y que ustedes, hermanos, sean receptores realmente que transformen sus vidas, las palabras de nuestro Señor Jesús. Nosotros no podemos hacer otra cosa más que repetir que somos nosotros solamente mensajeros de la palabra de Dios y no somos otra cosa más que eso, hermanos. Venimos aquí con la idea les hemos estado pidiendo al Señor todos los días que venimos a orar, a predicar. Decimos, Señor, por favor, úsanos para que tu palabra fluya a través de la boca de tus hijos y que esa palabra, Señor Jesús, repercuta en todos los lugares donde está y que cambie vidas y que cambie mentalidades, todo aquello que no es tuyo, Señor, que lo cambies tú con tu bendita palabra. Señor, sabemos que tu palabra es capaz de cortar el alma y el espíritu y capaz de penetrar hasta tuétanos los huesos. Eso lo dice tu bendita palabra y nosotros lo creemos firmemente, Señor Jesús. Te damos las gracias en este día porque sabemos que tú, Señor, quieres mensajes que iluminen las mentes y los corazones de aquellos que no te conocen, y a los que te conocen que los redargullas si están haciendo algo indebido, hermanos. El Señor te redarguye con tu palabra, hermanos, con la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar de un hermano, un hijo espiritual del hermano Pablo, del apóstol Pablo, se llama Tito. Tito era uno de los que no salen más que esporádicamente en la Biblia. Se habla muy poquito de ellos. Aquí dicen que 14 veces se habla de Tito. Se habla que era un muchacho gentil, no era un hombre grande, era un hombre joven, era gentil y nada más tiene dos eh, eh, se puede decir que hermanos que él los tomó como hijos espirituales, a él y a Timoteo, y a este muchacho que era gentil, incluso lo acompañó en el primer viaje, parece que lo acompañó, pero no lo dice la Biblia que tenemos habitualmente, sino las Biblias de estudio mencionan que pudo haberlo acompañado incluso hasta en dos viajes de los primeros que hizo el hermano Pablo para evangelizar y fundar iglesias, y incluso a él lo dejó en Creta. Aquí leemos Tito 1:5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y a él le dice que haga eso, haga eso con sus hermanos, que forme, ahí dice claramente, ¿no? Que forme y corrija a todos aquellos que no están bien, porque lo que le interesa al Señor es que en Creta se queden ancianos y obispos, y esa encomienda se la deja el Señor a Tito. O sea, cosa que es muy de halagarse, incluso de maravillarse, porque dice uno, un hombre que no era un creyente de tiempo, sino un hombre del pueblo, los gentiles, y nada más le dice que lo que tiene que hacer, o sea, no le dice cómo hacerlo. Es en lo que cambia él mucho con lo que las cartas a Timoteo, y a Timoteo le manda dos veces cartas y le manda decir cómo predicar, cómo hacer las cosas. Como que era más maduro este muchacho según lo que uno ve, claro, y lo dicen las Biblias de estudio, o sea que se ve más apegado a la doctrina, como que está más maduro, no quiere decir que sea mejor, ¿eh? Aquí no hay nada de mejor ni peor.
Aquí lo que se trata es que se entienda que el Señor, a través de Pablo, a este muchacho lo invistió como un pastor y, y pues eso no es cosa de edades ni nada, ¿no? Es cosa de qué tan metido, qué tan realmente eres asiduo a escuchar la palabra y a hacerla, sobre todo a hacerla, ¿no? Y Tito era así, o sea, porque aquí lo dice en las Biblias de estudio, son los hermanos que pues son maestros de maestros, de pastores, ¿no? Entonces nosotros ahí nos basamos para decir lo que te decimos, porque no vamos a sacarlo de la mente de nosotros, eso viene en las Biblias de estudio, amén, hermanos. Bueno, de ahí nos vamos a meter al, al, al capítulo número 2 de Tito. Es importante esto porque aquí él refuerza lo que estoy comentando. Fíjese cómo le dice. El número 2.1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. O sea, él va a ser el que va a captarlos para la congregación, para las congregaciones que va a fundar el Señor a través de uno de sus hijos, Tito. Amén, hermanos. Y en Creta, un lugar impresionante, un lugar muy difícil, una isla muy grande. Tiene según dice, tenía más de 250 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho. O sea, es una isla bastante grande, no es una isla pequeña, ¿no? Y ahí, en esa isla, recordamos que, pues, según lo que leímos cuando éramos chamacos, que leíamos lo de la, las mitologías, ¿no? El Minos de Creta, había una adoración a un demonio, este, que mataba a la gente y usaba que tenía el minotauro, ¿no? Se llamaba el demonio ese, y tenía cuerpo de persona y la cabeza de un toro, y mataba a todos los que le ponían enfrente, ¿no? En un laberinto, y ahí los metían. Y fíjense a dónde lo pueden dejar a este chico, ¿no? Bueno, Dios sabe. Dios nunca se equivoca, hermanos, ¿eh? Que es real eso. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, que es lo que más hay, desgraciadamente, en muchos lugares, no esclavas del vino, maestras del bien. O sea, no se escoge por escoger. Claramente lo dice la Biblia, se tiene que traspolar a las nuevas iglesias, hermanos, a las nuevas iglesias que están viendo que crecen, que estamos viendo que crecen por la gracia de Dios. Entonces esto es muy importante que se entienda. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Son las características que dice Dios que tienen que tener las mujeres. Que enseñen o sea, tienen que ser maestras de las jóvenes chicas, ¿no? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque aquel que dice que es cristiano y empieza a decir tonterías, está blasfemando el nombre de Dios porque está haciendo lo contrario a lo que dice el Señor. Exhorta el 6 asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Amén. O sea, él dice cómo le está diciendo lo que tiene que hacer. Pero en realidad no le dice qué doctrina, porque se supone que él ya la llevaba a cabo, hermanos. Por eso lo dejó ahí. No creo que lo haya dejado porque porque lo estimaba mucho, no, sino que le vio cualidades a él y a Timoteo. A Timoteo lo mandó a Éfeso. Él lo dejó en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, y ahí en Creta, hermanos. O sea, no porque sea joven una persona va a ser vilipendiada ni menospreciada por ninguna manera. Es cómo se comportan ante la obra de Dios. Exhorta siempre a los jóvenes a que sean prudentes. El 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ahí dice. Fíjese bien, ¿no? Presentando tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Qué es íntegro? Es un hombre que no tiene ninguna cola que le pisen, ninguna
cosa de la que pueda avergonzarse, y ser siempre serio, sobrio, para decir, la sobriedad es un atributo de un hijo de Dios, que muchas veces pues hay personas que batallamos para ser sobrios, para ser, no enojarnos, en fin, es complicado, ¿no? Pero pues hay que buscarlas, la integridad y la seriedad, hermanos. De ahí nos vamos al 8. Dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de qué decir de nosotros, de vosotros. Ahí dice claramente, ¿no? Cuando usted hable, diga, ¿quién me puede contradecir lo que yo estoy diciendo? Porque yo trato de hacer, no digo que nadie es perfecto, ¿eh? Pero tratamos de ser personas que llevamos una vida sana, una palabra sana, que vivamos de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesús, y de modo que el adversario se avergüence. O sea, si nos ve, ¿qué puede decir? Yo puedo decir contra este hombre si no hace nada indebido y todo lo hace conforme a la palabra de Dios. Eso deben ser los pastores, hermanos. El 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Estamos hablando aquí de una época donde las sociedades tenían esclavos, y el Señor no viene a cambiar esa cuestión, sino simplemente quiere que se amen unos a otros, no nada más entre amos y acá aparte los esclavos, no. Él quiere que todos nos amemos, ¿no? Entre sí, porque había buenos amos y malos amos. No sé si les conté, hay un libro, es un libro muy bonito, de muchos años atrás. Yo ya tengo 70 años, hermano, por la gracia de Dios. Pero hay un libro que yo leí desde muy chamaco, se llama La cabaña del tío Tom. Si ustedes pueden verla, no sé cómo la puedan conseguir. Ahí habla de cómo la mujer que hizo ese libro, era una persona de la alta sociedad, era una mujer del sur, del sureste de Estados Unidos, y ella hizo la obra esta, y habla sobre un esclavo, Tom, y cómo respetaba la palabra y cómo fue maltratado por gente que, que tenían, lo tenían como esclavo. Bueno, es una historia muy bonita, y incluso se hizo película, ¿eh? Se hizo película, y todos la admiraron esa película, y es una buena película y una buena, sobre todo el libro, ¿no? El libro es lo que más me gusta a mí, por lo menos, ¿no? El libro, usted ve cosas que no la va a ver en el cine, nunca las va a ver, porque es fidedigno el dato, ¿no? Y es una cosa que sí sucedió, o sea, es de la vida real, y se habla de un cristianismo que se vivía en ese tiempo en Estados Unidos, cuando llegaron las grandes haciendas, allá decían de otra forma, pero en fin era lo mismo, al final de cuentas que. Y aquí dice el Señor, me atoré en ese lado, en ese pedazo, porque dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Solamente el Señor sabe por qué en ese tiempo estaba eso, por qué lo permitió, pues solamente Él sabe, y no podemos cuestionar a Dios nunca, porque Él sabe lo que hace. Luego dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No importa dónde, acuérdense que esto es mucho antes de que hubiera aquí terratenientes en América, ¿no? Estaban las tribus anteriores, pero no había terratenientes, no había esclavos acá en toda América, ¿no? Y ahí había esclavos. Entonces era una costumbre que viene de allá, ya es de muchos años atrás. El 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿A quién le da la honra y la gloria el hermano Pablo? Al Señor Jesucristo. Dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria a Dios. ¿Qué le está diciendo aquí a Tito, el hermano Pablo? Que debe de guardar la sana doctrina, que él debe ser un ejemplo, hermanos,
Y así como usted dice, no, pues sabe qué, que pues es que mi familia no entra al cristianismo y pues, no sé, pues yo trato de ser bueno. Bueno, no, aunque uno trate a veces no se logra, ¿no? Pero pues es cosa de Dios, los tiempos son de Dios, no son de nosotros. Pero es muy importante entender que el Señor, a través de Tito, en ese lugar hizo lo que tenía que hacer. Lo llevaron para hacer una obra en Creta y, y la prueba y lo más hermoso de todo esto que el hermano Pablo, que era su mentor, o sea, el que respondía por él, era su padre espiritual, vio por él y estaba contento con él y con Timoteo. Cada quien en su nivel de madurez en el Evangelio, y lo importante de eso es que qué quería él, que no se contaminara con todo lo que lo rodeara. ¿De acuerdo, hermanos? El tema de hoy se llama contaminación. Contaminación. O sea, entre más cerca esté de la palabra como Tito, como Timoteo, como todos los hermanos que tratan de hacer lo más que se pueda para estar cerca de Dios, pues menos te vas a contaminar, claro. ¿Estamos de acuerdo? No nos vamos a contaminar. Entonces vamos a seguir caminando y a leer lo que falta de nuestro tema, ¿me hermanos? Para reforzar lo que estaba yo hablando de Tito. ¿De acuerdo? Por lo menos ya conocen a Tito, que estaba en la isla de Creta, que tenía una encomienda impresionantemente difícil, pero no ponen a alguien inepto para hacer una obra de Dios de ese tamaño, ¿no? Vamos a leer Mateo 15, 17 al 20, hermanos. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Por qué dice eso el Señor Jesús? Él iba predicando y pasó donde había un sembradío y ahí en Israel no sé si prevalezca esta ley. En Israel había la ley de que, te digo, yo hablo de había porque es lo que había ahí en ese tiempo, ¿no? Yo no sé si persista o ya no. Todas las orillas de los grandes cultivos podían agarrar a la gente que iba caminando, que iba pasando, y para comer, ¿no? Y pues ellos iban caminando y pasaron por ahí y se detuvieron y vieron las mazorcas no sé si ha haber sido trigo seguramente, los que eran el trigo, bueno, se lo comieron, se empezaron a comer y pasaron los de siempre, ¿no? Los criticones, que nunca faltan, y les dijo claramente el Señor que eso no está, porque en la Biblia el judío tiene que lavar varias veces las cosas que se va a comer, tiene que ser muy aseado y todo. Pero pues de qué sirve que hagas todo eso si no sigues la palabra, o sea, al final es lo que le da coraje al Señor, le dice claramente, ¿no? Y no se refiere a una contaminación por bacterias, sino a una contaminación espiritual, hermanos. ¿De acuerdo? Contaminación espiritual. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero al comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Claro que no, pues cuando mucho te da una infección en la panza, ¿no? Pero si tú te das una infección, pero tienes al Señor en tu corazón, eso va a pasar tarde o temprano. ¿De acuerdo, hermanos? Lo más importante es que no contamine su corazón las personas. Gloria a Dios. De ahí nos vamos a Santiago 6, 3:6, Santiago 3:6, y dice la palabra de Dios. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando nosotros estamos en concordancia con la palabra de Dios, que estamos llevando la palabra como dice nuestro amado Señor Jesús,
no nos vamos a contaminar o tal vez tengamos algunos destellos, más bien de una cosa fea que a veces aparece en cada uno de nosotros porque no somos perfectos, como la ira de Pedro cuando le cortó la oreja al siervo del sacerdote, del sumo sacerdote. Pues son episodios que salen porque usted todavía no está purificado, todavía no, está, no llega al estado que Dios quiere que llegue todos sus hijos, todos sus siervos, hermanos. Esperemos que muy pocos etapas de ese tipo tengamos, pero pues es el sueño de todos nosotros, de estar bien cuando el Señor nos lleve y que pasemos la prueba, hermanos, que estemos ahí con Él. Esa es la idea, ¿no? O sea, mal hace aquel que se autonombre santo, porque dice, cuídate tú que te sientes tan seguro, ¿no? En realidad nadie está seguro. Y eso lo dijimos la semana pasada en la palabra de Dios. Y hoy, lo que les digo claramente, hermanos, entendamos que si algo es lo que contamina al hombre, pues es los malos pensamientos. ¿Y dónde se reflejan? Pues cuando usted habla. Cuando usted habla, es capaz de destruir ciudades, puede destruir usted imperios. ¿Con qué? Con la lengua. Y eso lo dice Santiago claramente. Y lo vamos a repetir de nuevo. Dice, y la lengua es un fuego, Santiago 3:6. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es claro esto. Nosotros, desgraciadamente, con la lengua, el hablar destruye muchas familias por las malas, el mal uso de ese órgano que tenemos en nuestro cuerpo. Pero también sirve para lo contrario. Y el Señor espera que nosotros, como sus hijos, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, seamos lo contrario a lo malo, hermanos. Que busquemos la manera de dejar de decir malas palabras, que dejemos de decir tonterías, que dejemos de mostrar envidia por alguien, decir algo malo, algo que no edifique a la persona que le estamos hablando. Si usted va a hablar, hermano, si no va a hacer algo bueno, mejor cállese. Mejor dígale al Señor, Señor, dame paciencia, quítame esto de mi cabeza, Señor. Y pues si yo veo que no puedo hablar, mejor no hablo. O sea, no puedo, si voy a hablar para ofender o lastimar o hacer algún daño, más vale que no se haga nada. Incluso ahí en Santiago habla claramente que la lengua es como un timón, como el timón de un barco. Hay barcos gigantescos como el Titanic, que decían los ingleses que era que ni el propio Dios, bueno, ni el propio Dios podría hacer que naufragara. Y ese es un reto a Dios. Desgraciadamente, yo no digo que los ingleses sean así, ¿no? Pero esas personas que dijeron eso podrían haber sido de cualquier país, pero eso habla de una soberbia increíble, ¿no? ¿Y qué pasó? No habían hecho un gran viaje que iban a ir hasta Nueva York y no llegaron ni a la mitad, ¿no? O sea, y se fueron a pique. ¿Por qué? ¿Qué provocó la destrucción de esto? La soberbia, lo que dijeron ellos retando al Señor, retando a Dios. Qué cosas, ¿no? ¿Y cuántas personas que iban en el barco se iban a salvar? Muy pocas, porque no llevaban ni siquiera esa provisión de botes salvavidas, de todo lo necesario para que se salvara a toda la población y más, todos los que iban ahí, ¿no? ¿Y quiénes son los que se salvaron? Pues como dicen, en el Titanic se salvaron los ricos, los pobres, la mayoría se murieron. Uno que otro hombre de Dios, o uno otro hombre de la alta sociedad, incluso hay un mexicano que murió dando su lugar a unas personas en lugar de él. Y lástima, no tengo el nombre de este hombre, pero es una... También había varias personas que dieron su lugar y gente
de alto nivel de la sociedad, pero dicen, son gente que su madurez espiritual se demuestra en ese momento, hermanos. Porque ellos sabían que era imposible que se salvaran y ver a niños, señoras que estaban en tercera clase, segunda clase, o sea, yo creo que los de tercera clase eran los últimos y es lo que más había, ¿no? Entonces fueron los que más murieron, desgraciadamente, ¿no? Pero ¿por qué se murieron? Por usar su lengua mal usada. Si usted bendice a alguien, hermano, va a recibir bendición. Por eso dice el Señor, bendice al que te bendice al que te maldice. Y al que no te maldice, pues bendícelo también. O sea, bendice a todos, ¿no? O sea, nosotros como cristianos debemos de bendecir a todo aquel en el que pensemos, en el nombre de Jesús. Y una bendición siempre debe salir de su boca, hermano. Nunca una maldición, hermano. No ponga esas palabras en su boca. Siempre bendecir, bendecir, bendecir. Y sobre todo que dice el Señor que si tú amas al que te ama, pues no tiene, ¿qué valor tiene que tú ames al que te ama? Pues eso todos lo hacemos, hasta los gentiles, dice el Señor. Y, ¿Y quién ama al enemigo? Pues nada más los que son verdaderos hijos del Señor. O sea como sea, te hayan tratado como te hayan tratado, tú no metas esa idea en tu cabeza porque eso es un pecado ante Dios. Debes bendecir al que te odia, al que te maldice, bendícelo en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Eso es lo importante. Eso es lo importante que hagamos eso porque nosotros en realidad, lo que debemos hacer es seguir la palabra, no lo que nosotros pensamos, porque decimos cada cosa, pensamos cada cosa en nuestra mente y dice, no, yo no puedo decir eso porque mi Señor no permite que nosotros seamos malas personas. ¿Cuál es el chiste de ser cristiano si eres igual que los demás? No sirve. A ver, Efesios 4:29 dice la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida, Efesios 4:29, amén, Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿No lo tienes? Ah, no, es Efesios 4:29. ¿No? Ah, bueno. Es que pusiste el 4 en lugar del 9. Ninguna palabra corrompida, aquí dice claramente, corrompida es que está sucia, llena de porquería, ¿no? Una cosa que está hecha peda, ya no sirve, está podrido. Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Usted no puede salir y hablar ante la gente, es más, si usted ya dice que es cristiano, hermano, que salga y salga peleando, hiriendo a la persona con malas palabras, diciéndole todo lo que, un veneno espantoso que no debe de haber en el cuerpo, en el alma de una persona que se dice cristiana, hermanos. Amén. De ahí nos vamos a Efesios 5, 11 y 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay personas que usted, hermanos, lo ha visto, varias veces lo hemos repetido esto, hay temas hay versículos que repetimos con cierta periodicidad, porque lo más importante es que hay palabras que debemos de repetir, 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 porque para que se les quede grabado en su mente, hermanos, que lo que quiere el Señor claramente es que nosotros cambiemos nuestra forma de expresarnos, que seamos edificadores de la palabra, con la palabra, porque la que edifica es la palabra, no nosotros, edificadores con la palabra del Señor y que el Señor sea el que use esa palabra para levantar a su pueblo, porque el pueblo donde quiera hay del Señor. Lo que pasa es que necesita escuchar la palabra y su cuerpo y su mente y su corazón van a cambiar hacia el Señor Jesús, que voltee su cara hacia donde, si estaban en el lado opuesto de la luna, como dice ahí, el lado oscuro del ser humano, que se cambien al otro lado, hermanos. Eso es un dato maravilloso de que está levantándose la cortina de mentes entenebrecidas por una cortina negra del demonio. Y hay que quitar esas cortinas y abrir, que entre la luz del Señor Jesús, la luz del Evangelio en ese lugar, en esa familia que
saben que están haciendo mal y se sienten mal, pero dicen, pues no conocen otra cosa, tal vez, o sea, o ya se acostumbraron desgraciadamente a hacer lo malo. Y aquí dice claramente, ¿no? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas? Pues todo lo que no es de Dios. Hay gente que roba, que mata, que hiere, que participa en cultos de donde se adoran imágenes, cultos donde adoran a la vez a Santa Muerte o adoran a un santo, según ellos se llama, es Judas Tadeo, pero no es el santo, es un muñeco. El santo debe estar allá en el cielo, pues, dormidito ahorita el hermano y no sabe qué tantas cosas están haciendo aquí en la tierra con él. Porque el demonio agarra lo que ve que le sirve, lo agarra y lo usa para estar en contra de la palabra de Dios. Y hay que estar en contra de eso. Porque dice el 12, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Usted ha oído, por ejemplo, a mí me pasa eso cuando yo voy en el metro. Yo voy en el metro, lo uso todos los días casi. ¿Por qué? Porque a mí me queda perfectamente bien a mi trabajo. Entonces me sale más económico, voy rápido. Aunque regreso muy difícil, pero la ida fue sensacional, ¿no? Y dice uno, oye, cada cosa uno ahí, porque ahí va uno, ahí mezclado todo tipo de personas. Personas que platican del Señor, personas que hablan de lo contrario. Incluso dicen, hay gente que va hablando de que sus tatuajes, que no sé qué, y sabemos que es pecado ante Dios. No puede tatuarse la piel, no puede hacerse cortes en la piel. Y vamos adelante, vamos a hablar sobre eso. Pero es importante esto, hermanos. Hay cosas que no se pueden hacer. Pero estas personas, si no lo saben, pues yo creo que el Señor todavía tiene misericordia por ellos, ¿no? Pero si lo saben, hermanos, y están pecando ante Dios, haciendo eso. Y si no les importa, pues entonces sí está perdida la cosa, ¿no? Y hay que orar por todos ellos. Y si alguno de sus hijos está todo tatuado, alguno de sus hijos anda cortando los brazos, porque hay incluso un rito que hacen los que se sajan. Sajar es cortarse, rayarse la piel. Yo pues veo seguido personas así, jovencitos o ya personas ya maduras, que tienen huellas de que se cortaban con navaja la parte anversa del brazo, la parte adversa, ¿no? Y la otra es anversa, reversa. Bueno, la parte de este lado, para que me entiendan. Se cortan con navajas y hay un rito que incluso al final estas personas se suicidan. Es un rito satánico, todo eso que lo lleva a la muerte a alguien y haciendo todo eso, cada vez que se corta, está ofrendándose a quién, pues al demonio, ¿quién más? Y los que se ponen tatuajes en la piel, son obras del demonio. Por eso cuando usted vea eso, no platique de eso, diga, eso está mal, no promueva lo malo. Desgraciadamente ahorita en los medios de comunicación hablan mucho de todo esto, ¿no? Pasan que están de acuerdo en que ya hayan aprobado el aborto en la Ciudad de México, que ahora ya otros estados, como fue Veracruz, y así, ¿no? Varios estados más están apareciendo como ostentadores del orgullo de permitir que maten a un ser humano. Qué cosas, ¿no? Y eso es completamente anticristiano. El otro día, una hermana mía que vive en Arizona, me dice, mi hermana me mandó un sonido. Cuando lo oí dije, no, pues yo lo identifico luego, ¿no? El sonido del corazón de un niñito. Y está una manifestación de eso, ¿no? De los que están diciendo, ¿cómo? ¿Tú crees que esto no está vivo? Es la viva representación de un ser vivo. Ahí está vivo, diciendo, aquí estoy. ¿Por qué me quieres matar? Aquí estoy. ¿Por qué me quieres matar? Amén. Eso hay que promover eso. La vida, porque la vida es creada por Dios. La muerte es demoníaco, que la maten a un ser humano así. Y sin poderse defender, hermanos. Esa gente, yo conocí
a, a un médico que hacía legrados y tenía varias propiedades, tenía 2 mujeres, pues era un macho, ¿no? Pues tenía que ser. Eh, ¿Y qué pasó? Pues no vivió mucho tiempo, hermano. Tenía mucho dinero y dígame en qué quedó todo eso. El Señor no creo que iba a permitir vivir mucho tiempo. Yo digo, yo lo interpreto así, porque ¿de dónde salía su dinero? Pues de eso, de los abortos. Y te pones a meditar, ¿no? Esa gente, pues seguramente van a estar en el infierno, porque no creo que Dios perdone ese tipo de cosas. Y a mí me corresponde hablar de esto porque yo soy sacerdote del Señor Jesús. Amén, hermanos. No puedo estar en favor de esas cosas tan horribles. Por eso es hasta vergonzoso hablar de lo que hacían esas personas. Yo cuando me di cuenta de eso, porque un día llegué más temprano de lo normal, estaba haciendo el degrado y sentí tan horrible ver cómo estaban sacando de pedacitos un bebé que renuncié. Yo no puedo estar en un lugar así. No puedo estar ahí. Amén. Juan 14, 23 y 24 dice: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí lo estaba especificando claramente el Señor. ¿Quién ama al Señor? El que sigue la palabra, el que la guarda es el que la conserva como propiedad de su mente y su corazón. O sea que usted supedita todo su ser a la palabra de Dios. Usted va a obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos va a llevar a la vida eterna, hermanos. No hay otra cosa más que eso. Dice claramente el Señor, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién va a estar en usted, hermano? ¿Quién está en usted? El Señor. Cuando usted hace lo correcto. Y si no deja de hacer lo correcto, ahí va a estar el Señor habitando con usted, hermano. Amén. El que no me ama, dice el 24, no guarda mis palabras, y la palabra de que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, dice claramente, la palabra no es mía, es del Padre, o sea, de Dios, 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 Dios. Cuando está hablando ahí es Jesucristo hombre. Acuérdense de esa dualidad de Dios, de Jesucristo. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Y ahí está hablando Jesucristo hombre. Amén, gloria al Señor. Dice el Juan 15, 5 al 7. Juan 15, 5 al 7. Aquí le recalca a sus hijos, ¿de acuerdo? Fíjese lo que le recalca el Señor. Yo soy la vid, el árbol de la vid, el arbusto de la vid, de la uva. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, pámpano quiere decir racimo. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, nosotros solamente vamos a dar frutos si estamos conectados a la vid, que es el Señor Jesús. Él es el que su savia maravillosa que nos permitió estar ya agregados a esa savia de la vid original. Amén. Que es Israel, es el pueblo de Israel. A nosotros nos agregó como gentiles a esa vid. Y ahí hay una prueba clara, lo que es Tito, ¿no? Tito es un pámpano agregado a la vid original, no es judío. Él era un gentil. No dicen ahí de cuál era su origen étnico, pero dice claramente que era un gentil. Entonces, ahí es un agregado de los que agregó el Señor al mandar a Pablo a evangelizar, a ganar almas en los gentiles. Y por eso el hermano Pablo hizo varios viajes hacia Oriente y ahí fundó muchas iglesias, hermanos, que algunas permanecen todavía vigentes. Dice que nada podemos hacer, ¿no? Porque cada quien, si usted va hablando de lo que usted piensa, pues
Hay gente que lo usa, lo que sabe para, por ejemplo, yo he leído en el metro, como en el metro es donde muy seguido voy. Hay unos carteles ahí en el metro que dice que hay una señora que ella hace, que quita todos los problemas psicológicos y problemas emocionales y problemas de todo tipo, de drogadicción y cosas así. Pero esos cursos son carísimos y luego, como no tienen el fundamento claro de, no está predicando un pastor, no está predicando un hijo de Dios ahí, francamente, pues eso, todo lo que no es hecho por Dios con fundamento divino, no tiende a persistir. O sea, puede durar un tiempo y esa gente se hace millonaria. Yo me acuerdo cuando estaba chamaco, yo oía a un señor que se apellidaba Cornejo o algo así. Pero gente así, ¿no? Son apellidos bien raros, pero que ellos dicen que no, las grandes, aprende a vivir, que es sabiduría humana, ¿no? Es humanismo, claro, solamente a humanismo. Y el humanismo no va a llevar no va a llevar a nada si no está sustentado en la obra de Dios, en lo que es la Biblia del Señor. Se lo digo claramente porque así es. A ver, el que en mí permanece será echado, el que en mí no permanece será echado fuera de como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, si usted está con el Señor en su corazón y usted hace lo que más puede para hacer la obra de Dios, yo creo que a usted no se le ocurre, como dice aquí la palabra, ¿no? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué nos va a dar el Señor si le pedimos algo? Por lo que queramos, pero ¿cuándo? A ver, ¿qué va a pedir un hijo de Dios? Pues algo bueno. O sea, no va a pensar cosas turbias, ni raras, ni nada, ¿no? O sea, va a pedir algo del Señor. Amén. Por eso dice el Señor, ¿a quién le va a dar regalos? Pues nada más a sus hijos, no le va a dar a otros que no lo siguen, ¿no? Ni modo que hay personas que dicen, no, es que ese carro yo le pedí a Dios y me lo regaló, me lo dio, que no sé qué. Pero sabes que esa persona no es cristiana. ¿Cómo llegó ese carro a él? Pues quién sabe. Porque hay personas que a Dios le dicen a cualquier cosa que les da algo, ¿no? Así es lo malo, ¿no? Vamos a ver. Y es una promesa de Dios, ¿eh? Es una promesa del Señor. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A quién se lo está diciendo? A los santos de Dios, no a un hombre común y corriente, ¿de acuerdo? De ahí nos vamos a Tesalonicenses 2, 5, 22, 23. Amén. Dice la palabra de Dios, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué es lo que quiere el Señor? No lo repite, no hagas lo malo, haz lo bueno delante de los ojos de Dios. Y pidan ustedes al Señor, hermano, con todo su corazón, Señor precioso, dame fortaleza, dame sabiduría para hacer lo correcto delante de tus hermosos ojos, Padre mío, por favor, Señor, ayúdame, Señor. O sea, tiene que postrarse ante Dios y decirle todo eso, hermanos. Si realmente lo siente, no invente, ¿eh? O sea, si no lo siente, pues pida al Señor que le dé fe, porque muchas veces si no está convencido, lo va a hacer. Si no, ¿cómo lo va a hacer? Si no está convencido. Dice, absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién te va a santificar si tú te haces a un lado de lo malo? Pues el Señor Jesús, el mismo Dios de paz, dice claramente. ¿Quién es el Dios de paz? Jesucristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? Va a estar santificado. ¿Y a dónde vas a estar si estás santificado? En las bodas del Cordero. Ahí vamos a estar, primero Dios, todos los que estamos luchando por estar. Si Dios logramos vencer nuestra iniquidad, si logramos vencer nuestras concupiscencias, si logramos vencer todo aquello que no es de mi Señor Jesús, vamos a estar ahí, hermanos.
Hay que pedirle a Dios que venzamos todo eso y que estemos en concordancia con su hermosa palabra, hermanos. En el nombre de Jesús, ahí vamos, ahí vamos. Acuérdense. ¿Quién está hablando ahí? Pues nuestro Señor Jesús, hermanos, nadie más. De ahí nos vamos a Deuteronomio 14, 1 y 2. Dice, 14:1 dice, hijos, sois de Jehová vuestro Dios. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro dueño? Nuestro Señor Jehová, nuestro Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. No os sajaréis, fíjese esta advertencia del Señor a través de su palabra. Deuteronomio fue un libro del Pentateuco escrito por Moisés, pero con el que lo escribió fue él físicamente, pero el Señor lo inspiró. Dice claramente, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis. Aquel que se precie de ser hijo de Dios no puede cortarse su cuerpo, como lo que decía, eso es una, incluso hay un grupo musical alemán, se llama Reim, algo así, Reim, Rammstein. Ese es eso es parte de un culto satánico, ese tipo, ese grupo. Y son gente que se viste de negro y hace todo eso que estamos diciendo aquí. Rammstein se llama. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Esto de que se rapaban la cabeza en ese tiempo eran no creo que nada más haya sido el único pueblo, pero los egipcios para que fueran, pudieran entrar eh, a servir a la casa de la muerte. ¿Y por qué se metían a servir ahí? Porque tenían que servir un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, pero ahí, por ejemplo, hay hay un libro que se llama Sinué, el egipcio. Ese hombre, allí adentro de la pirámide, había ellos ahí, ¿cómo se dice? Hacían ¿cómo se llama esto? Cuando los preparaban para que no se echaran a perder los cuerpos, los embalsamaban. Ahí los sacerdotes pues ya saben de qué dioses, ¿no? De Apis y todos esos, los dioses egipcios. Pero esos eran cultos del demonio, seres de inframundo y todo. ¿Y saben quién era el primer dios de ahí? Era Nimrod. Nimrod, él era el gran cazador, ¿no? Que sale en Génesis. El que hizo la torre de Babel, el que hizo la primera ciudad que se conoce, que es Nínive, la casa de Nino. O sea, son gente que está en contra completamente de la palabra de Dios. Y ellos tenían ese culto a la muerte y para que embalsamaran a sus papás en Sinué. Él, en ese libro, narra que tuvo que estar ahí viviendo y trabajando, pues, embalsamando muertos. Ya después salió, él estudió paramédico. Qué cosas, ¿no? El número 2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. O sea, un pueblo santo no puede raparse la cabeza, no se puede rajar aquí la piel, así con una navaja, no puedes cortarte la piel, porque eso no es de Dios, es una cosa demoníaca. Por favor, entiéndanlo, hermanos. Y dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis, no cortaréis con una navaja. Sajar es cortarse con una navaja. Ni os raparéis a causa de muertos. Hay gente que se corta la cabeza, el cabello. Hay gente que lo hace por comodidad, pero lo que está haciendo no lo hace para adorar a demonios ni a nada. Él lo hace por gusto y eso no tiene nada de malo. Amén, hermanos. Usted lo ofrece a un Dios, a un muerto, a una figura, usted ya está haciendo culto a ese tipo de cosas y ahí se está penado. Por eso dice el Señor aquí claramente, dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Se puede usted rapar, pero no ofrecérselo a un muerto.
no ofrecérselo a alguien demoníaco. Por ejemplo, ¿ustedes creen que los skinhead de Europa, los neonazis, ellos están adorando a Dios? Claro que no. Ellos lo hacen adorando a un demonio. ¿Para qué? Para destruir a los que no son iguales a ellos, porque ellos son los perfectos, según ellos. ¿Usted cree que eso está bien? No haga lo malo delante de los ojos de Dios, hermanos. Dios sabe lo que trae usted en su corazón. Si uno trae cabello cortito es porque es más cómodo, no por estar en contra de la palabra, ¿no? Porque aquí el Señor dice claramente, si se rapa o se corta su piel, eso no es de Dios. Y sobre todo si eso usted lo ofrece a un culto, que es el de las personas que se suicidan al final de esto, y, y los que se rapan la cabeza para adorar a demonios. Es increíble cómo ayer llevaron una estatua de este tamaño, como de unos 60 de estatura, de madera labrada, de una santa muerte, hermanos. Y la persona que la va cargando la va abrazando y besando y está haciendo culto, hermanos, a ese ser inmundo. Qué cosas tan horribles, ¿no? Y luego dice el Señor en el 2, que es muy importante. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Quién no debe de hacerlo? El que realmente ama a Dios, el que realmente ama al Señor Jesús. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Amén. No puedes ser santo si haces esas cosas, hermanos. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Fíjense, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que vamos a ser un pueblo único, único, hermanos. Es un privilegio maravilloso. Y no hay nadie que pueda entrar a ese pueblo maravilloso. Todos ustedes, hermanos. Es para toda la humanidad. Aún los que están metidos en esos cultos. Renuncia a lo malo, hermano. Toma lo bueno. ¿Y cuál es lo bueno? La palabra de Dios. Seguir a Cristo es el camino de la verdad. Lo demás solamente mentira del demonio. Del Dios de la mentira, el demonio. Él te engaña, te dice que te va a dar y no te da. Sí, te da tal vez un bienestar transitorio, pero luego te manda lo peor. Tu gente va a tener problemas muy graves. Aquellos que adoran a los demonios, sea la muerte o otras cosas, el Señor lo castiga porque está haciendo impiedad ante Dios. Y Dios dice claramente, no hagas nada que sea en contra de mi palabra. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es perfecta. Ya puedes borrarlo. La palabra de Dios es la enseñanza que ha prevalecido por tantos siglos. ¿Mm? Ya van 2 milenios, pasando 2 milenios. Y va a persistir. ¿Por qué? Porque es la verdad. Ya vimos que en una predicación dijimos claramente en la que ahí en la Biblia dice claramente cómo va volando un ángel con un libro en la mano. ¿Qué libro llevaba, hermanos? La Biblia. Todas las naciones, todo lo que existe va a desaparecer. Pero dice mi Señor, pero mi palabra prevalecerá. Nunca va a dejar de existir, porque es el mismo Dios. La palabra es Dios mismo. Es una porción esto de la sabiduría de Dios. ¿Usted cree que tú tienes toda la sabiduría de Dios? Claro que no. Pero para nuestro cerebro pequeñito que tenemos, pues es bastante. Ojalá lo domináramos esto y fuéramos, que lo tuviéramos todo aquí escrito, ¿no? Hay una película donde sale un negrito, que es muy famoso. ¿Cómo se llama, güero? El de la Biblia, que que lo matan al final, pero le saca todo lo que tiene la Biblia, la cabeza, ¿no te acuerdas? Es un negrito que es muy, muy buen actor. Es cristiano él. Este, hay una película, yo no sé cómo se llama, ¿no?
Ah, ¿sí cómo se llama? Denzel Washington se llama el muchacho, es impresionante, ¿no? Y es un hombre grande, claro. Yo le digo muchachos que son de mi edad, ¿no? Esperen, disculpen el chascarrillo, ¿no, hermanos? Pero Denzel Washington tiene una Biblia, una película de una Biblia, y en esa película habla claramente cómo él, pues tiene una misión que llevar y pues él lo atacan y mata gente y todo, pero él va con lo que tiene que hacer. Y llega donde termina y ya está a punto de morir y empieza a decir la Biblia de memoria, punta y coma, todo correcto, todo perfecto. ¿Qué pasa? Ahí está la prueba que nunca va a morir la palabra. Y dices tú, esa película está situada en un tiempo, en el espacio-tiempo, que no existe. O sea, usted sabe que hay cosas que no tienen fechas ni nada. Nada más salen así las películas y dice usted póngalo en el tiempo que usted quiera, ¿no? Pero se ve que hubo un problema muy grave, una guerra impresionante. Hay un nuevo orden de las sociedades donde prevalece el malvado, como todos lados, donde se acaba todo. Y los pocos que son buenos pues, andan escondidos, andan predicando la palabra y así es, ¿no? Amén, hermanos. No importa que nosotros volvamos a repetir un tema. No diga, ay, volvió a hablar de lo mismo el hermano. No, yo hablo de lo que me dice mi Señor, hermanos. Quería decirles claramente que, primero que nada, aquí vamos hasta a poner en claro una cosa. Recordemos que el ser jovencito para transmitir la palabra de Dios no es nada malo. Y traten de ayudar a sus hermanos si son pastores jóvenes. Amén, hermanos. Si tienen todo el amor por seguir la palabra de Dios, por decir la palabra de Dios, mientras no te salgas del contexto de la palabra, todos podemos hablar de la palabra de Dios. Todos los tenemos un corazón dispuesto. Nosotros tenemos, en nuestra congregación tenemos misioneros, a veces van en parejas, ya casados, y ahí van a hacer la obra de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Que son jóvenes que están emprendiendo la obra de Dios. Nuestro ejemplo más hermoso que tenemos aquí a la mano, nuestro hermano Tomás Windrost, el hermano hijo de misionero, vivía en Colombia, estuvo él, ya como misionero estuvo en España, anduvo en Europa y luego se vino para América y anduvo aquí en todo Centroamérica, y luego se vino a México y llegó aquí a México y aquí se estableció desde empezando los ochentas y apenas tiene poco que falleció mi hermanito y tenemos un gran recuerdo de él porque él sí era un verdadero hijo de Dios. Yo quisiera haberle aprendido más, pero pues Dios sabe, ¿no? Dios sabe. Yo duré 4 años con él. Es casi exacto. O sea, me entré en un marzo y salí en marzo. Yo salí en 2020. 2019, no, ya tiene rato, ¿no? Cuando empezó la pandemia ya me había salido. Ya me pierdo el tiempo, ¿no? Ya se me está yendo la onda. Pero sí, yo duré 4 años con él. Pues yo me acuerdo bien clarito que eran 4 años. Si fue 4 años que estuve con el hermano. Y con mis hermanitos, no, nada más él, ¿no? Pues todos mis hermanos del centro pentecostal ahí, de la IPUM, de la hermosa IPUM, nuestra iglesia hermosa que tenemos mucha obra de Dios y pues por la gracia del Señor ahí seguimos caminándole, ¿no? Y esperamos que algún día, hermanos, tengan una iglesia IPUM en su congregación, en su lugar donde están, este, y pues nada más, busquen la IPUM y nos buscan y ahí con ellos nos encuentra todos, ¿eh? Ahí estamos todos en la IPUM. Somos iglesia orgullosamente de IPUM, Iglesia Pentecostal Unificada de México. Amén, hermanos. Mi Señor Jesús les bendiga y espero que todo lo que dijo el Señor les haya tocado su corazón y si alguna palabra fue rema para ustedes, qué maravilla, hermanos. Bendiciones en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.